está aquí con nosotros nuestra siguiente invitada. Se trata de Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, para conversar sobre cómo fortalecer la confianza monetaria en el sistema bancario. Valeria, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Majestad FM. Valeria, justamente la pregunta de cajón, ¿no? ¿Cómo justamente fortalecer la confianza monetaria en el sistema bancario, entendiendo que estamos en una época tal vez de recesión, pero ¿qué decirle a la gente? ¿Qué decirle a la ciudadanía? Bueno, es importante primero entender qué es la inclusión financiera. Cuando hablamos del sistema financiero y hablamos de cómo la gente puede acceder a productos y servicios financieros, es importante entender que hablamos de un concepto de inclusión financiera, que es cómo las personas acceden a este sistema financiero que usted menciona, sean estos bancos, cooperativas, las ONGs que otorgan cartera de crédito, y cómo a través de estos productos y servicios se genera un bienestar financiero para la población. Y es importante entender también cómo estos productos y servicios apoyan a ese bienestar. Y esa es la forma de que las personas puedan acceder a estos productos, hacer entender que tanto el ahorro, el crédito, son beneficiosos siempre y cuando sean utilizados de forma correcta. Las personas que tienen acceso a ahorrar para su jubilación, a tener inversiones, a solicitar un crédito para hacer crecer su negocio, realmente tienen una calidad de vida mejor por eso mismo, porque les permite hacer frente a shocks negativos de la economía, porque les permite, por ejemplo, hacer frente a una pandemia, a un terremoto como pasó en el Ecuador, les permite ahorrar para su jubilación, hacer crecer sus negocios, pagar las escuelas de sus hijos. Entonces, la parte financiera es sumamente importante y relevante, pero también tiene que ser acompañada de educación financiera. Justamente a ese tema me iba. No es cuestión solamente de sacar un crédito o endeudarse, sino más bien tener esta educación financiera en donde decir, bueno, ¿saben qué? Estos rubros vamos a utilizarlos de la mejor manera o tal vez invertirlos de la mejor manera. Correcto. Y es importante de lado y lado. De la entidad financiera, de cómo también educa a sus clientes, de cómo también otorga los créditos, porque es fundamental contar con metodologías crediticias fuertes, que realmente evalúen la capacidad de pago del deudor, que realmente estimen cuánto está dispuesto o es posible pagar, pero también es importante trabajar, y no solo desde las entidades financieras, sino ya desde el ámbito global como país, en diferentes entidades, es más, desde las escuelas y colegios, ya el Ministerio de Educación ha trabajado y está trabajando se ha aprobado ya una estrategia nacional de educación financiera en el país. Todavía está empezando a gestionarse cómo incluir esta materia o transversalmente en los currículums de las escuelas y colegios, pero es fundamental también que las personas sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos como usuarios financieros, porque es importante endeudarse responsablemente, porque es importante hacerlo en instituciones financieras formales. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa también, Valeria? Porque muchas de las veces sucede que las entidades financieras, hablamos de bancos, cooperativas, entidades financieras como tal, llaman como que a ofrecer ya de manera, no sé si el término está correcto, abrupta, de decir, bueno, ¿sabe qué? Tenemos un crédito ya preaprobado. Y es como que, híjole, y ahora yo no necesito, pero bueno, intentémoslo. Y tenemos ya esa noción de endeudarnos sin saber para qué. Por eso es importantísimo trabajar, como decía, en doble vía. La responsabilidad de las entidades financieras de hacer un análisis correcto. No es equivocado llamar al cliente y ofrecerle un crédito si es que la entidad realmente inicia un análisis correcto, adecuado de la capacidad de pago. Mira que ese cliente tiene esa capacidad de endeudarse, y obviamente el cliente también tiene que analizar su capacidad y ver que no tenga otras deudas en otras instituciones, porque hoy también pasa mucho, y las entidades estamos también trabajando con diferentes actores de ver cómo se genera información más rápido también a través de los buros crediticios, porque a veces también pasa que una persona puede adquirir en un periodo muy corto de tiempo varias deudas al mismo tiempo. Por supuesto. Entonces, esto también no se puede conocer de forma inmediata en el sistema, y también puede afectar a los niveles de endeudamiento de la persona. Hoy por hoy, nosotros, le comento, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, bueno, nosotros somos una institución que agrupa y representa a más de 50 instituciones financieras, y nuestro final es apoyar a la inclusión financiera del país. Nosotros trabajamos en un estudio que un poco quiere revelar el nivel de deuda del país. Por favor. Y ahí realmente hemos identificado que el nivel de deuda ha ido creciendo de forma significativa en el tiempo. Como decía, esto per se no es equivocado, porque el crédito es una herramienta fundamental que dinamiza la economía. Sin el crédito realmente no se podría dinamizar la economía. Pero es importante entender dónde se está colocando y hasta qué monto pueden aguantar las personas de esa colocación. Y es importante también saber desde la política pública cómo se apoya también para que esta colocación no se quede en los mismos sectores. Entonces, hay política que también restringe la colocación, porque
no permite que las entidades financieras se puedan extender hacia otros sectores que puede ser que sean más costosos, que tengan un riesgo más alto, pero que no permite hacerlo y se coloque en el mismo pastel. Las entidades financieras tengan que tratar de colocar y buscar esos mismos deudores como tal. Ahora, hay mucha cartera vencida, se podría decir, dentro de este estudio, tal vez con personas que no han tenido esa capacidad de pago y quedan de alguna manera marcada, tanto la persona como la entidad financiera. Se evidencia un crecimiento en la cartera vencida, se evidencia, y eso es importante entender, porque cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, siempre hablamos de incluir a más personas, Por supuesto. de que más personas tengan acceso a productos y servicios, pero si estas personas, al final de cuentas, terminan cayendo en cartera en mora, cartera vencida, que no van a poder pagar, son clientes que al final de cuentas van a terminar siendo excluidos del sistema financiero, y que va a ser muy poco probable que puedan acceder a otro crédito en el sistema financiero con calificaciones del buró muy bajas. Entonces, prácticamente estaríamos yéndonos en contra de esa inclusión como tal. Por eso, como digo, es importantísimo trabajar también desde el marco jurídico, también en aspectos que favorezcan esta colocación, sobre todo en aquellos sectores que no se están colocando, que no se tiene crédito y que realmente por temas también de tasas de interés, de costos de las entidades financieras, no se puede llegar. Entonces es importante trabajar en estas normativas desde el ámbito político, de fortalecer metodologías crediticias, de establecer un sistema de tasas de interés que realmente refleje la realidad del mercado, que les permita a las instituciones financieras ir hacia otros segmentos, de establecer también incentivos de colocación en grupos vulnerables. Creo que también es importante. 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Cómo fortalecer la confianza monetaria en el sistema bancario. Pero adicional de ello también hablábamos del ámbito político. Estamos en una pre-campaña electoral. Tenemos 17 precandidatos a la presidencia y muchos de ellos hablan ya también de la situación financiera o la dinamización económica acá en el país. ¿Qué decirle o bajo qué parámetro tomar en cuenta las propuestas de estos candidatos para que la gente pueda orientarse de mejor manera y decir, bueno, esto es viable y esto no es viable? No es así como que, sí, yo le ofrezco el oro y el moro y después busque quién le dé. Correcto, eso es sumamente importante. Hay que entender que el sector financiero es un sector muy técnico y es un sector que realmente mueve la economía como tal. Está ya regido por leyes, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero, las leyes propias que saca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que tienen que ser muy técnicas y entender su funcionamiento. Por tanto, las leyes que se hacen por fuera de estas entidades técnicas pueden afectar el funcionamiento del sector. Y eso hay que tener muy en claro. Y por eso, desde el ámbito político, en estas propuestas de campaña y demás, hay que ser muy técnico en cuanto a lo que se promueve, a cuanto a lo que se quiere hacer. Muchas veces en el ámbito político ¿Qué se dice y qué no se hace? Se promociona el bajar tasa de interés, cuando realmente esto no es técnico como tal. O sea, no es viable. No, o sea, no podemos como ciudadanos creer que viene un candidato y nos dice, bueno, ¿saben qué? La tasa de interés de consumo es más o menos del 14-15% aproximadamente y lo vamos a bajar al 8%. No es viable. No es viable técnicamente. ¿Qué haríamos? Haríamos reducir el crédito. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen un costeo y eso es importantísimo entender. Entonces, la entidad financiera para colocar un crédito le cuesta la parte operativa, que es los asesores, las personas que colocan, le cuesta el riesgo de ese crédito, que es la morosidad de la cartera como tal, le cuesta también el costo de la captación, porque la entidad financiera para colocar ese crédito tiene que captar un dinero que tiene que ser colocado. Entonces, todo esto es una suma de costos que hay que entender que son técnicos. Si yo mañana pongo una tasa de interés al 5%, al 8%, pero mi tasa pasiva, solo el captar mis recursos ya está en un promedio del 9%, ese crédito no va a ser colocado. Por supuesto. Entonces, simplemente no va a haber ese crédito y no hay crédito más caro que el que no se coloca en el sector financiero formal. Ahora, hablando de tasas de nivel internacional, en donde se hablaba esto en una propuesta anterior, ¿no? Y hablamos justo con algunos candidatos presidenciales, decía, bueno, tenemos que nivelar las tasas de interés a nivel extranjero, a nivel de la parte internacional. ¿Qué hacer ahí o qué decirle ahí? Nuevamente no estaríamos considerando el costeo como tal. Cuando nosotros decimos voy a tomar la tasa de afuera, pero ¿qué pasa con la tasa que está aquí internamente para captar? ¿Qué pasa con los costos operativos? ¿Qué pasa con el riesgo que hay en el país? Entonces se tiene que tomar en cuenta todo esto. Y esto es lo que ha pasado con el microcrédito y esto ha pasado para que también las entidades no puedan extenderse a otros segmentos. Y es que si ese segmento al que yo quiero colocar, al que es un emprendedor o está en la ruralidad o es un grupo vulnerable, donde el riesgo es más alto, donde ir a buscar y mis asesores me cuesta más, no me da porque como entidad financiera no puedo perder. Yo me debo mis recursos al público y si no puedo colocar a esos segmentos, lo único que voy a hacer es dejar de colocar. Valeria, pero si entendemos de las entidades financieras,
podemos decir que también las entidades financieras han sido las únicas empresas que han ganado, por ejemplo, en el tema de la pandemia y que ellos nunca dejaron de ganar o percibir. Eso es importante, me parece que es una pregunta sumamente importante y es importante que el público entienda. Por Cuando favor. pasó la pandemia, lo que se hizo en las entidades financieras fue permitir que ellos también apoyen a sus deudores. Y se generaron normas para alivios financieros, para el refinanciamiento, para la reestructuración de ¿Pero esto fue operaciones. realmente alivios financieros? Totalmente, las entidades financieras se comprometieron y realmente Valeria, apoyaron. digo esto porque, o sea, si vamos a la realidad, alguien tenía un crédito, debía, digamos, unos $20,000, con la refinanciación terminó pagando cerca de 30,000, con $10,000 más de interés. Pero se pagaron los intereses que correspondían al tiempo que era. Por Muchos supuesto. intereses se condonaron, en muchos casos no se cobraron sus intereses de los créditos, en otros casos sí se refinanciaron, se reestructuraron. Entonces se apoyó a muchísimas personas que tenían problemas en la pandemia. Ujú. Adicionalmente, la norma también cambió, no solo para aliviar a las entidades financieras, sino también para aliviar a los clientes. Cuando se pasó el contabilizar la cartera vencida, que es el par, que se contabiliza la mora de la cartera, pasó del par 30 al par 60, con Se el duplicó. objetivo de que las personas puedan pagar hasta 60 días sin caer en mora. Esto fue una ayuda, como digo, a los clientes, pero también ayudó a reflejar mejores números de las entidades financieras, lo cual les permitió verse también mejor. Sin embargo, ya post pandemia se empieza a sentir esos efectos Por en las supuesto. entidades financieras y ahora vemos entidades financieras que, sin dejar de ser sólidas y solventes, que eso es importantísimo entender porque tenemos un sistema financiero sólido y solvente, son entidades que ya reflejan en sus estados financieros esta afectación que ha sufrido la pandemia. Entonces, hay que entender por qué en su momento el sistema financiero tal vez no reflejó afectación como otras empresas, pero que ya lo está sintiendo ahora de forma significativa. ¿Por qué? Porque el reflejo de la economía, del desempleo, hay que entender que los niveles de empleo no se han recuperado a lo que era prepandemia. Hay que entender que todavía hay temas económicos importantes, los temas de pobreza, la migración, la inseguridad que vive el país. Todo esto afecta en los clientes que realmente tienen que pagar sus deudas y que hoy por hoy Por supuesto. ya se está sintiendo en el sistema financiero un Hay incremento hay de la un mora. refrán que dice, el banco nunca pierde. Y para la ciudadanía que saca un crédito, o entendiéndolo bien, me estoy poniendo del lado del ciudadano como tal, entendiendo en donde mencionan y dicen, bueno, la entidad financiera nunca pierde, nos cobran intereses por todos, pero sin embargo tenemos que acudir a una entidad financiera porque realmente es un mal necesario. Yo necesito ahora le paso lo que, vea, por ejemplo, ahorita me están justamente mencionando algunos comentarios en las redes sociales. Y dice, la entidad nunca pierde, dice. ¿Qué decir frente a ese tema? Es importante entender, como le mencionaba, que las entidades financieras funcionan como una empresa, no pueden perder, porque en el caso de las entidades financieras es mucho más importante que la entidad no pierda, no puede trabajar, porque la entidad financiera es una entidad que precautela y se debe a sus depositantes en precautelar los depósitos que recibe. Entonces, si la entidad, muchas veces hablábamos y en otra entrevista me preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué no se permite que se condonen las deudas de estos sectores que están afectados? Pero lo que yo les decía, si es que yo recibo depósitos del público y presto esos recursos en crédito. Si yo condono estos recursos en el crédito, ¿cómo le devuelvo el dinero a mis depositantes? Entonces, el banco es un intermediario financiero, la cooperativa es un intermediario financiero, entonces es importantísimo entender que el papel fundamental, y es por eso que tienen tanta regulación y control las entidades financieras, es para que sean solventes, para que sean líquidas, Por es que supuesto. puedan responder al público que confió sus depósitos, y eso es importantísimo entender. Para finalizar solamente este tema y pasarme a otro tema, Valeria, ¿hay alguna, tal vez, alguna expectativa, y no sé si llamarlo expectativa, con entidades financieras que puedan quebrar y puedan dejarnos mal parados a los ciudadanos o a los depositantes? ¿O Realmente todo está garantizado? a ver, tenemos organismos de control que yo creo que esa es la diferencia que cuando cuando tuvimos la parte en el 2000, ¿no? Todo, la Ujú. normativa ha sido se ha fortalecido la normativa, Ok. estamos bajo normas prudenciales, se tiene organismos de control que tienen que revisar permanentemente el estado de las entidades financieras y eso creo que nos da la tranquilidad que en su conjunto y en análisis que se hace es un sector financiero sólido, solvente, en el que podemos confiar y en el que tenemos que dar también esa visión al público de que esa es una entidad, son entidades fuertes. Sin embargo, yo
señalo que es importantísimo tener mucho cuidado en esas normativas que salen, que no vienen de los organismos técnicos, que muchas veces vienen de la asamblea como tal, Por que supuesto. pueden afectar ese funcionamiento del sector. Miren que ya las entidades tuvieron un golpe fuerte este año, como fueron las contribuciones que tuvieron que pagarse, el mismo ISD que fue eliminado, y eso también es un error importantísimo, porque el impuesto a la salida de capitales tiene ese nombre, impuesto a la salida de capitales. Por lo tanto, no es correcto que se cobre ese impuesto cuando las entidades devuelven capital que ingresó al país. Entonces, al cobrar el ISD a los créditos que reciben las entidades desde afuera, están cobrando prácticamente un impuesto al ingreso de capitales. 7 de la mañana con 56 minutos. Estamos conversando en esta jornada con Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Valeria, hablemos del Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera. Van a haber especialistas, cómo se va a desarrollar ese tema y qué es lo que van a proponer ustedes aquí. Sí, bueno, es importantísimo la red de instituciones financieras de desarrollo viene haciendo este evento por 24 años consecutivos. Y es un evento realmente el más importante de finanzas a nivel nacional. Reúne en promedio, ha reunido 800 personas del sistema financiero nacional, de bancos, cooperativas, ONGs, de aseguradoras, de organismos multilaterales, fondeadores, que vienen a hablar sobre el sector financiero, la importancia del sector financiero, la importancia de la inclusión financiera, por qué tratar estos temas y creo que es sumamente importante el reunir a todos estos actores porque también nos acompañan autoridades tomadoras de decisión con el fin de establecer aspectos en los cuales se debe trabajar como sistema financiero justo para hablar de todos estos temas que hemos conversado ahora. ¿Cuándo van a hacer o cuándo tienen proyectado realizar este? Este evento se va a realizar el 12 y 13 de septiembre Okay. y este año hemos escogido las Islas Galápagos para hacer este evento. Caramba. Es un evento un poco más pequeño que los años anteriores, justo por el espacio donde estamos haciendo. Nos van a acompañar 300 personas, nos acompañan autoridades importantes, nos acompañan del Ministerio de Finanzas, también queremos que nos acompañen del Ministerio de Turismo, que vamos a hablar un poco de la importancia del turismo sostenible, de dar lugar también a la economía de la isla. Creo que el traer 300 personas hacia la isla, nacionales e internacionales, va a ser una dinamización económica bastante fuerte. Correcto, y al mismo tiempo también nos acompañan ya las autoridades técnicas de control del sistema financiero, tanto las dos superintendencias, la de Banco como la de Economía Popular y Solidaria, las dos juntas, la de Junta de Política Financiera y la Junta de Política y Regulación Monetaria, que también van a hablar de la importancia de la supervisión, de la importancia de los aspectos económicos, y aquí trataremos justo lo que hablábamos, cuáles son los aspectos económicos fundamentales que afectan al sector, cuáles son los aspectos políticos que afectan al sector. Estamos a puertas de unas elecciones, hay más de 8 leyes que reforman al Código Orgánico Monetario y Financiero que están en la Asamblea Nacional. Entonces, todos estos aspectos son importantes tratarlos para que desde el sistema se entiendan cómo deben ser abordados, cuál es la afectación que deben tener y cuáles son las propuestas que se deben hacer, que creo que es importante. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por venir y acompañarnos acá en el noticiero. Muchísimas gracias, Des.